Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo hacia una nueva legislatura europea, que tuvimos dos sesiones previas a las elecciones del pasado día 9, y esta era una reflexión quizá prematura todavía, porque como todos ustedes saben, estamos en un momento de negociación, de asignación de puestos, de ver un poco cuál va a ser la conformación definitiva de esta nueva Comisión Europea, y al mismo tiempo de cómo se va a conformar el propio Parlamento Europeo y qué alianzas se van a dar ahí. Lo cierto es que para el capítulo español del Q de Roma es casi una obligación analizar cuál es el futuro de la Unión Europea. El capítulo en realidad nació en los años en que en España avanzaba hacia su democracia. Nació a finales del año 76, fue la primera creación del entonces Instituto Nacional de Prospectiva que había creado el presidente Suárez, y de alguna manera la vinculación con Europa ha sido constante, quizá porque Europa representa el mundo avanzado, el mundo preocupado por los derechos, pero también preocupados, y ayer lo hemos visto con la aprobación de esta nueva ley vinculando naturaleza y derechos, que es muy importante porque para nosotros en estos momentos, cuando tú estás hablando de la necesidad de que el planeta no sea herido por unas civilizaciones depredadoras, de alguna manera nos obliga, como saben ustedes, que hay algunos tratadistas que empiezan a hablar de unir derechos humanos, los nuevos derechos humanos que salgan de la revolución digital en la que estamos, pero también los nuevos derechos del planeta. Y en esa tesitura, en el único sitio donde a veces oyes hablar de estos temas es en la Unión Europea. La Unión Europea dio pie a la creación del propio Club de Roma en el año 68, pero de alguna manera para nosotros ha sido siempre un referente que además tenemos una sensación extraña, y la tendrán seguramente todos ustedes, y especialmente los magníficos ponentes y la moderadora que nos acompañan, que estamos en un momento donde los modelos democráticos corren serios riesgos. Y esos riesgos son riesgos que aparentemente podríamos pensar que no tendrían consecuencias para la vida de los ciudadanos y para el desarrollo de las personas y de las poblaciones que viven sobre ese planeta zahérido. Pero sin embargo, si la Unión Europea entrase en una dinámica de perder ese ideal europeo de crear una sociedad libre y una sociedad al mismo tiempo que comparta culturas y al mismo tiempo que sea defensora de las diversidades de las mismas, correríamos un serio riesgo. O sea, nosotros quisiéramos ahora en el otoño hacer un ciclo sobre las perspectivas que tiene la democracia en nuestro mundo. Y quisiéramos al mismo tiempo ver cómo evoluciona la Unión Europea, con lo cual no descarten ustedes que a estos magníficos ponentes de hoy o a los que han participado en las dos sesiones anteriores no les tengamos que volver a enredar para que sean ellos los que nos hagan un dictamen una vez que vayamos viendo las alianzas, los compromisos, las ideas, también quién ocupa algunos puestos relevantes y claves. Y también hasta qué punto nosotros este año, en la memoria que hemos hecho del capítulo, al final hemos retirado un documento que hizo el Club de Roma para de alguna manera acompasarse al Plan Verde Europeo de finales del 2019. Pero ¿qué ocurre? Que eso nos pilla ya tan lejano. Hemos tenido una COVID, tenemos ahora unas guerras en las cercanías de nuestras fronteras, y estamos viviendo un momento donde parece que algunos quisieran replantear hasta qué punto el Plan Verde se tendría que cumplir en toda su totalidad o lo podríamos atemperar un poco. Si eso fuese así, Europa estaría cayendo en las garras de estos negacionismos raros o estos intereses en seguir explotando el planeta hasta que sus recursos ya no sirvan para nada y la propia contaminación o las propias crisis climáticas nos arruinen a todos. Por eso es importante estudiar cuáles son las perspectivas de la Unión Europea, pero también cómo se van a conformar esas alianzas, qué proyectos vamos a tener por delante y qué papel van a jugar algunos estados en
y en trabajar en favor de la Unión o en trabajar en función de volver hacia atrás y volver a las soberanías de algunos estados. Yo me callo aquí, simplemente soy un europeo ya mayor. Yo viví con muchísima ilusión en mi vida profesional allá cuando entramos en la Unión Europea. Participé activamente en la llegada de fondos estructurales y especialmente los que nos permitieron avanzar en telecomunicaciones casi 10 años gracias a la generosidad europea, que eso nos olvidamos, pero España recibió en esos primeros años una cantidad ingente de dinero que nos ha permitido tener a veces niveles que ahora los estamos disfrutando al tener pues unas infraestructuras, por ejemplo, de telecomunicaciones muy superiores a las que hubiéramos conseguido si no hubiera sido por esas ayudas. Soy un ferviente europeísta. En aquella época incluso escribí algunos manualillos así sintéticos para explicarnos qué era esto de las políticas europeas y qué era el Consejo. Incluso en mi propia compañía, en donde trabajaba entonces, había gente que creía que quien hacía las leyes era el Parlamento Europeo y no la Comisión Europea. Bueno, eso hubo que aclarárselo y también hubo que aclarárselo que ese Parlamento Europeo era mucho más complicado de manejar que el que hay en la carrera de San Jerónimo o en la Plaza de la Marina Española. Me callo ya, agradecerle a los ponentes. Algunos de ellos me agrada muchísimo verlos de nuevo por aquí. Los vemos a veces en televisión o los leemos en los periódicos y nos sentimos muy orgullosos de que sean ellos los que marquen el debate del Club de Roma. El Club de Roma no tiene ideas propias, cada cual tenemos las propias nuestras, pero no las manifestamos, pero sí creemos que el club y el capítulo español tiene que seguir promoviendo debates que nos aclaren cuáles son las perspectivas, cuáles son los posibles caminos, cuáles podrían ser las posibles alianzas y cuáles serían las que más conviniesen al desarrollo humano y a la supervivencia de la especie sobre el planeta. Así que nada más, muchísimas gracias a Ana por haber organizado este ciclo y también a Mercedes, a José Ignacio y a Ruth, a los cuales nos encanta veros otra vez por aquí. El club y el capítulo español el año pasado ha tenido cerca de 300 ponentes y siempre todos ellos con la misma calidad y la misma altura que tenéis vosotros y que para nosotros es un lujo teneros y teneros con esa disponibilidad vuestra a seguir colaborando con esta pequeña asociación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por darle contexto a la sesión de hoy. Ante todo, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que nos estéis acompañando en la sesión de esta tarde. Contaros, como siempre, que nos encanta que mandéis preguntas, así que a lo largo de la sesión id mandándolas, porque intentaremos los últimos 20 minutos darle respuesta. Sí que os agradecería muchísimo que fueran lo más concisas y directas posibles, porque así tendré más capacidad de gestionarlas y de recogerlas y poder intentar contestar el máximo número posible, así que las esperamos y las podéis ir lanzando a lo largo del evento, que luego más tarde las recogemos. En este debate de hoy, como decía José Manuel, contamos con 3 estupendos ponentes, como de costumbre, con María Mercedes Guinea, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, además experta en Unión Europea y en la política exterior de la Unión. Bienvenida, Mercedes. Contamos con José Ignacio Torreblanca, que es director de la Oficina de Madrid y Senior Policy Fellow en el European Council on Foreign Relations. También José Ignacio, bienvenido. Y con Ruth Ferrero Turrión, que es profesora de Ciencia Política también en la Universidad Complutense de Madrid, además de investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Muchas gracias por estar aquí, dedicarle tiempo, esta horita y media, a la conversación que vamos a tener, que hay muchísimas cosas de las que hablar. Y vamos a empezar un poquito por el principio, ¿no? Por ver en qué punto estamos, ¿no? en ese primer análisis de los resultados. José Ignacio, empiezo contigo. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo interpretas tú los resultados? Y las principales 2 o 3 claves que extraes, teniendo en cuenta en el que los partidos más o menos de la centralidad del Parlamento Europeo han conseguido la mayoría, pero al mismo tiempo también vemos un auge muy importante de partidos escorados a la derecha, a la extrema derecha. Entonces, un poco preguntarte eso, ¿cuál es tu análisis de los resultados? Bueno, pues es un placer y un honor estar aquí con todos vosotros. Repasando mi correo, como le decía José Manuel, vi que mi primer evento con el Club de Roma fue para analizar las elecciones del 99, creo, perdona, del 19. Así que aquí estamos otra vez, ¿no?
Bueno, brevemente quería dejar tres cosas para el análisis, tres puntos. El primero es que efectivamente, como se ha venido diciendo y señalando en los medios y por todos los analistas, esto ya lo habréis escuchado, pero hay un giro a la derecha de la Unión Europea que se concreta en particular en la pérdida de peso. 45 diputados en su conjunto del grupo de socialistas, liberales y verdes, que era, digamos, el ala más hacia el centro, hacia la izquierda de esa coalición que gobierna Europa con el Partido Popular Europeo, una subida de 12 escaños del Partido Popular. Y un auge de la extrema derecha o de las extremas derechas. Yo creo que eso podemos hablar, si queréis, con un poquito más detalle, pero yo distinguiría hasta tres extremas derechas, ¿no? En ese magma hay alguna, digamos que porque hay grandes diferencias de Meloni a Le Pen o Alternativa para Alemania, señalando por lo menos en los tres países más grandes, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, yo creo que para mí no es titular ese giro a la derecha en el sentido de que es un giro geológico. Es decir, en la última elección en la que los socialistas estuvieron por encima de los populares fue en las elecciones de 1994, ¿no? En aquella elección el Partido Socialista Europeo tuvo 198 y el Partido Popular 156. Y ya en la del 99 el Partido Popular se puso en 232 y los socialistas en 180, y desde entonces siempre han estado por delante los populares, ¿no? O sea que cada legislatura empuja un poquito más ese balance y ese eje. Tal. Luego, en cuanto al eje de la ultraderecha, sí, al auge de la ultraderecha, sí, pero entre comillas, en el sentido de que no podemos sumar 154 diputados alegremente, mezclarlos todos y ponerlos encima de la mesa y decir que eso es una fuerza política. No son la segunda fuerza política, ni creo que lo vayan a ser, ni que debamos decir esto, porque como hemos visto, no cooperan entre ellos, son muy distintos. Son una coalición muy negativa para muchas cosas, pero tenemos que verlo eso con un poco cuidado. Por eso, esa es la primera parte de lo que quería decir. La segunda es que en cualquier caso el impacto de esas derechas a la derecha de las derechas, la derecha al cubo, ¿no? Está más en los estados de momento que en Bruselas. Es decir, que el impacto será indirecto sobre Bruselas, pero en primera instancia sobre los estados. Y en concreto sobre Francia y Alemania, donde estamos viendo que los dos líderes del eje franco-alemán, que ya estaban muy debilitados, salen de las urnas con un respaldo del 14% de votos cada uno. Por lo tanto, luego eso hemos visto que ha derivado en Francia en una convocatoria, y en Alemania no puede convocar porque no puede hacer ese órdago Scholz porque sabe que lo perdería, pero los tres socios de gobierno de la coalición alemana están por debajo de CDU, que es la fuerza política que ha ganado, y la segunda es Alternativa para Alemania, con lo cual es una coalición. Ese impacto lo veo en casa. Y en políticas concretas, solo lo apunto y luego lo podemos discutir, creo que es también obvio que inmigración y clima son las dos grandes víctimas, tampoco de una manera dramática, en el sentido de que ya lo veíamos al final de la legislatura pasada, que la coalición, digamos, negativa sobre migración, aquí sí que consiguió políticas migratorias europeas, pero si me permitís la expresión, algo anti-europeas, ¿no? Eso es una paradoja que hemos visto por primera vez, que un consenso europeo pueda ser regresivo en algunas políticas, cosa que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? En muchos sitios. Y luego el tema de clima. Creo que es evidente también, estaba ya en la última parte de la legislatura, desde las manifestaciones agrícolas, los problemas en Francia y Alemania, que esto iba a ir para atrás y que esa agenda no se va a dejar en manos de los verdes y los socialistas. No va a ser una agenda roja y verde, va a ser una agenda mucho más conservadora, mucho más industrial y mucho menos ideológica en ese sentido. Y el tercer punto, José Manuel, para los que siempre se quejan del excepcionalismo español y de que no, de protestar con que España es diferente y España quiere ser igual, pues no, por una vez en la vida España es diferente para bien, ¿no? Es decir, España, frente a ese auge de las derechas, de las extremas derechas, pues España es un país excepcional en el sentido de que dos grandes fuerzas políticas moderadas de centro derecha y centro izquierda tienen más del 30% de los votos en ese país, cosa que ya no ocurre prácticamente en ningún sitio de la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, el poder poner encima de la mesa es el 64% de los votos de partidos, digamos, tradicionales, y un número muy importante de eurodiputados, donde tanto el PSOE como el PP son la segunda fuerza política en sus grupos. Bueno, eso podemos, hablamos mucho de polarización y todo lo que queramos, pero al final ese Partido Popular y ese Partido Socialista en Europa están de acuerdo en bastantes cosas, y bien, y con una estrategia algo país
España debería ser bastante más influyente en la Unión Europea porque tenemos esa fuerza conjunta y vamos a aportar un número importante de eurodiputados. Así que esos son los tres elementos que dejaría ahí. Y efectivamente, ¿no? En este último, los extremismos en España de izquierda, derecha e independentismo han bajado respecto a, no a las elecciones anteriores, pero sí respecto a las generales, etcétera. O sea que la anomalía española por fin podemos celebrarla como excepcionalidad positiva, ¿no? Y lo dejo aquí. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, José Ignacio. Has lanzado ya muchos temas que vamos a poder tirar del hilo para profundizar un poquito más en ellos. Ruth, voy contigo preguntándote sobre cuál crees que son las principales razones de este aumento en el voto de fuerzas de ultraderecha. ¿Se puede interpretar como que los ciudadanos europeos quieren menos Europa y quieren cierta renacionalización de determinadas políticas? ¿O no debemos tampoco extrapolar esas ideas porque se vota también en gran medida en clave política? ¿Cuál crees que hay, cuáles son esas causas que crees que hay detrás de estos resultados, sobre todo de ese auge de transformaciones de extrema derecha? Yo, en primer lugar, quiero decir que yo no hablaría de auge de la extrema derecha, sino que hablaría de consolidación de las fuerzas de extrema derecha ya existentes. Es decir, estamos viendo que se ha normalizado la presencia de estas fuerzas en el Parlamento Europeo, que pueden subir o bajar en función de los países, 1 o 2 escaños, los que sean, pero que ya son unas fuerzas que están presentes en la ecología parlamentaria y también en la de otras instituciones de la Unión Europea, como puede ser el Consejo, y yo creo que es ahí también donde tenemos que prestar atención. Entonces, yo no hablaría tanto de auge. Pero sí que vemos que hay una expansión. Hace no tantos años, bueno, pues había países en los cuales no había una fuerza estatal de derecha radical o de extrema derecha, y ahora ya prácticamente, si no estoy equivocada, creo que es Malta la única en la que no hay un representante de alguna de las familias de las derechas radicales. Por tanto, expansión, institucionalización y, hasta cierto punto, normalización, que yo creo que esto también es una de las claves. En cuanto a las causas, yo apuntaría el incremento de las desigualdades en Europa, es decir, yo pondría el primer eje en la crisis del 2008, en la gestión que se hace de la crisis económica del 2008, y cómo eso va calando, ¿no? Es verdad que, ya digo, en aquel momento pues había pocas fuerzas de estas familias con presencia institucional, pero ahí prende y empiezan a aparecer estas fuerzas antisistema. Esta sería una de los principales causas ¿no? La incapacidad, obviamente por razón de su naturaleza regulatoria y no distributiva de la Unión Europea, de no poder paliar, digamos, el incremento de las desigualdades, que cada vez son más notables, ¿no? La desaparición cada vez más potente de las clases medias en Europa, el debilitamiento de esas clases medias, yo creo que tiene una gran dosis de influencia. La segunda, yo diría que tiene que ver, en el caso específico de las elecciones al Parlamento Europeo, con esa consideración que yo creo que has mencionado, Ana, que tiene que ver con esa naturaleza como elecciones de segundo orden o de segundo nivel en la mente, digamos, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es decir, son unas elecciones que, en buena medida, y concretamente estas de este año, han sido tomadas como dentro de un marco plebiscitario en distintos países, ¿no? Porque no solamente es en España que ¿no? Hay una competición por ver quién tiene un mayor apoyo electoral en un momento en el que es una circunscripción única, las elecciones con mayor proporcionalidad. Bueno, esto es un clásico, ¿no? En este tipo de elecciones, en las cuales normalmente los gobiernos que empeoran sus resultados, la oposición mejora en esos resultados, y esto se ha vuelto a ver en esa tendencia también en estas elecciones. Y la abstención, que es otro clásico de las elecciones europeas, también puede tener que ver con esto. Es decir, aquellas fuerzas que son más... iba a decir antisistema, pero no tanto, porque hay algunas de esas fuerzas que se sienten cómodas en este sistema, simplemente lo que reivindican es también una posición, ¿no? en el contexto europeo. No es una impugnación de todo el sistema, sino de una parte del sistema. Y este tipo de elecciones, o la forma en la que están articuladas las elecciones europeas, también favorece esa presencia. Una menor
participación por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. En esta ocasión es verdad que ha subido en relación con el año 2014, con el año 2019 fue unas elecciones muy excepcionales porque hubo una gran movilización juvenil, por ejemplo, como consecuencia de los temas que tenían que ver con el cambio climático, y ahora lo que vemos es que hay otra parte de la juventud que se está movilizando, pero para justamente en ocasiones lo contrario, ¿no? Luego son unas elecciones que permiten que aparezcan esos partidos pequeños de más protesta, más que incitan a lo que se ha dado en llamar el voto gamberro, y que también es un poco, bueno, pues un toque de atención a los distintos sistemas. Estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Nacho en relación con que ahora mismo en el ecosistema europeo no ha tenido un gran impacto, o no tanto como a nivel de Estados miembros, porque es verdad que la reagrupación es decir, la fortaleza que ha tomado el Partido Popular Europeo es inédita. De hecho, es verdad que desde el año 94 no ganan los socialistas, pero en esta ocasión es el Parlamento, la constitución de un Parlamento que se sitúa mucho más a la derecha que cualquier otro Parlamento anterior. La geopolítica obviamente tiene mucho que ver con esto, es el desplazamiento de los intereses geopolíticos hacia países del este que ya forman parte de la Unión Europea, no favorece que se incremente la presencia de fuerzas de corte de centro izquierda o de izquierdas, porque en estos países esas fuerzas políticas son muy débiles y por tanto no tienen una representación como pueden tener en otros países. Pero también es verdad que en el resto de que podemos decir la Europa 15, también las fuerzas de izquierda están muy debilitadas, ¿no? Entonces, ese desplazamiento hacia el este yo creo que también influye en esa configuración de un Parlamento Europeo que impide, ¿no?, avanzar en algunos, que va a impedir, en mi opinión, va a impedir avanzar en algunos dosieres que tienen que ver con transición verde o con las cuestiones migratorias, pero que es verdad que ya había una parte importante de socialistas, liberales y centro derecha, conservadores y demócratas cristianos, que habían comprado parte de los marcos en política migratoria. Y por tanto, bueno, pues ahora será reafirmar, digamos, esas posiciones. El problema que yo veo aquí también es que son 3 países centrales del sistema europeo, Italia, Francia y Alemania, que están muy tocados en esta cuestión. Es verdad que en estas últimas elecciones hemos visto que es Francia el que ha salido más perjudicado en relación con ese desplazamiento a la derecha, también, porque ha salido primera fuerza, pero Alemania también lo está. La coalición de gobierno de Alemania es extremadamente débil, y en Italia, bueno, pues tenemos a Meloni, ¿no?, que es esa fuerza política que está siendo normalizada por una buena parte del centro derecha clásico europeo. Muchas gracias, Ruth. Justamente me pones perfectamente el hilo para hablar, por supuesto, de Francia y de Alemania. Mercedes, sobre todo el follón que hay en Francia, preguntarte también un poco las cosas un poco específicas de los resultados ahí. Hay mucho debate, ¿no?, de cuál es el cálculo que ha hecho Macron, ¿no?, para tomar esa decisión bastante arriesgada de anticipar elecciones legislativas. Quería preguntarte cuál crees que es ese cálculo que hay detrás, si crees que la maniobra le puede salir bien o mal, y si es bastante factible un escenario de cohabitación donde tuviéramos a un presidente francés, en este caso liberal y europeísta, pero un gobierno dirigido por la formación de Le Pen. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú todo este contexto un poco de lo que puede pasar y las consecuencias que puede tener para el proyecto europeo? Lo que pasa en Francia dentro de las poquitas semanas que quedan. Ana, ¿me dejas primero que hable un poco de las elecciones europeas, añadiendo cosas a lo de mis compañeros, y luego entramos en la cuestión francesa? Perfecto, adelante. Bien, la primera cuestión es que yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Lo que pasa en el Parlamento Europeo no es en absoluto una sorpresa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que estar mirando continuamente en política europea es cómo va evolucionando el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, que cambia con las elecciones nacionales, nos va mostrando siempre la línea de cambio de la totalidad de Europa, del Parlamento Europeo. Y esto va muy en línea. Y me gustaría un poco aquí sacar algunos de los números del Consejo Europeo para que saquemos una idea de cómo se va a gobernar Europa, ¿vale? ¿Cuántos gobiernos socialistas tenemos en el Consejo Europeo? 4. 4. Alemania. Y Ruth acaba de decir cómo está Alemania. España. Tampoco estamos muy estables, diría yo. Malta.
y Dinamarca. Esos son nuestros 4 gobiernos en el Consejo Europeo. Partido Popular Europeo, 11. Liberales, 9. Y luego tenemos DCR2, independientes no inscritos, otros 4. Eso nos da, y eso es fundamental, ¿por qué? Porque una de las cosas que nos ha llegado a hacer en la noche del lunes, pero que va a salir a final de mes, es la Agenda Estratégica de la Unión. Ese es el mandato de gobierno, de trabajo. Y eso lo aprueba el Consejo Europeo. Y lógicamente con unión con el Parlamento, porque también esos líderes del Consejo Europeo están en este momento liderando las conversaciones del Parlamento. Otra idea que me gustaría añadir a lo que se ha dicho. El Parlamento, a pesar de que José Ignacio Nacho nos ha planteado muy bien los números, todavía tenemos una enorme indefinición, porque hay una bolsa muy grande de partidos que no existían con anterioridad y que tienen ahora hasta el 15 de julio para irse encajando en distintos grupos políticos. Anoche, por ejemplo, anunció el Partido Popular Europeo que había llegado a un acuerdo con 3 otros grupos políticos y que sumaba 15 más. 15 no es ninguna tontería, ya rompemos la barrera de los 200. Entonces, no solamente con estos últimos ajustes que vamos a tener de ese paquete grande, porque son más de 50 todavía sin ajustar, ¿no? Sino además con los posibles pactos que podamos llegar, lo que tenemos clarísimo es que el partido centralidad, es decir, el diputado mediano es Partido Popular Europeo. Un Partido Popular Europeo que además puede moverse y va a hacerlo para conformar a la Comisión, para conformar una, nosotros llamamos gran coalición, con socialistas y liberales otra vez, y posiblemente los verdes, aunque sean muy disminuidos, se van a querer sumar, pero que si esa en algún momento le pincha, va a seguir las dinámicas del pacto migratorio y se va a poder apoyar en ECR. No hay que olvidar que Meloni le apoya al Partido Popular Europeo porque tiene una desbandada importante en sus filas para sacar adelante el pacto migratorio. Es decir, el Partido Popular Europeo se convierte en la bisagra y que podrá pactar políticas tanto girando hacia su izquierda como hacia su derecha. Se fortalece enormemente. Otra cosa, esto nos hace ver que posiblemente la agenda política, y además si sumamos lo que hemos dicho con el Consejo Europeo y con lo que se discutió en Granada, que es la primera discusión en abierto, habrá habido más, pero que no hayamos tenido noticia, sobre la agenda estratégica, yo creo que vamos a tener mucha más continuidad que cambio. Y que los grandes, pero la continuidad no con el programa de la Comisión de 2019, sino con el tipo de agenda política que se ha desarrollado desde la invasión de Ucrania, en que Europa ha cambiado radicalmente, de arriba abajo. Primero con la COVID y luego con la invasión de Ucrania. Y yo creo que vamos a seguir con los mismos temas en primera fila, defensa, competitividad económica, seguridad económica, es decir, autonomía estratégica abierta, como lo llamamos, ¿no? Ampliación, por supuesto, y además modelo social. Yo creo que esos van a ser más o menos los ejes, un poco con la autonomía estratégica y poniendo el énfasis en políticas verdes, en cambio climático, en digitalización y también en todo lo que son tecnologías críticas, materias primas críticas y demás. Es decir, la agenda autonomía estratégica que venimos desarrollando estos 2 últimos años. Para mí por ahí no va a haber mucho cambio. Y perdóname que me enrolle, pero no era capaz de no entrar en estos temas que creo que son importantes. Francia. Yo creo que Macron está jugando, y no soy ninguna experta en Francia, te voy a contar lo que contaría en mi mesa de amigos, no tengo ni idea de Francia. Sin tener ni idea de Francia, creo, me da la nariz que Macron está jugando la carta de la gran apuesta que hizo Mitterrand y Chirac al último mandato de Mitterrand, que es hacer que Le Pen pueda ganar, pero en un sistema de cohabitación, el Parlamento y Gobierno pilotados por Le Pen no pueden hacer nada. Bueno, por Le Pen o Bardella, me da igual. Y en cierta manera ahogarlos desde la impotencia. Creo que me da, pero estoy hablando, como digo, como absoluta aficionada, porque lo cierto es que sobre la pregunta que me has hecho tú, mucho no lo sé. Ahora, ¿le va a salir bien? También yo creo que aparentemente hay una primera apuesta que puede ser intentar reunir a todos los podríamos decir, extrema derecha generando el miedo. Un poco podríamos decir el método Sánchez, que le salió muy bien en las últimas elecciones. Pero yo creo que vamos más por la segunda vía, por lo que he dicho al principio. La idea de que ganen
están atados de pies y manos, porque por mucho que tengan el poder legislativo y que tengan el gobierno, si no cuentan conmigo no pueden hacer nada. Y como eso va a llevar a la frustración, los desactivo para la próxima elección, pero no lo sé. Muchísimas gracias. José Ignacio, no sé tú qué opinas también de un poco del escenario en Francia y también de la situación en Alemania, teniendo en cuenta pues que, bueno, pues que el gobierno está muy debilitado, golpeado por las elecciones, el ascenso de Alternativa por Alemania, pero además una situación económica que además no es la mejor del mundo. Entonces, bueno, también un poco tu visión de Francia y añadiendo también la parte alemana y cómo tenemos ese eje franco-alemán bastante tocado, por así decirlo. Bueno, yo creo que la apuesta de Macron es clara, es pensar que a su derecha y su izquierda hay fuerzas que son muy superiores a él, juntas y casi un poco por separado cada una, si se unieran, ¿no? Pero que no van a ser capaces de unirse entre ellas, ¿no? Y que por lo tanto, al final, en un sistema de doble vuelta, va a pasar su partido, aunque pierda escaños, etcétera, pero que los suyos van a pasar sustancialmente a la segunda vuelta y en la segunda vuelta pues todo el mundo votará contra la otra extrema, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que esa jugada la puedes hacer con números algo un poquito más sólidos, porque a lo mejor si tú estás en 14%, como está él, y en la primera vuelta la gente dispersa mucho su voto, pero te puedes encontrar con que a lo mejor tengas gente con el 15 y con el 16 y tú no pases en muchos escaños a la segunda, ¿no? Eso sin que se unan los demás, ¿no? Pero si tienes, estamos viendo, por ejemplo, como habéis visto, cosas tan sorprendentes como que Hollande se presente por la Francia insumisa de Mélenchon, ¿no? Porque la Francia insumisa, esto es como lo de España al revés, de nuevo, es la izquierda la que está absorbiendo a los socialistas, no los socialistas absorbiendo a esa izquierda. Y por la derecha, de nuevo, Le Pen está absorbiendo a la derecha tradicional. em, con graves problemas también internos, etcétera, ¿no? Si salen bien esos dos movimientos de suma a derecha e izquierda, es muy difícil que diputados de Macron pasaran a esa segunda vuelta en muchos sitios clave, ¿no? Y aunque no lo hicieran, podrías encontrarte con alguna sorpresa. Para mí el problema es, como decía Mercedes, que tú bloquees a los demás en el Parlamento y que ellos no puedan gobernar, sí, pero a su vez eso te va a bloquear a ti a la hora de contribuir a la integración europea, por ejemplo. ¿Cómo vas a aprobar presupuestos de defensa, contribución a Ucrania, por supuesto, en temas comerciales y todo esto, lo que tengas que mirar y de relaciones exteriores? Pero aunque Macron tenga como presidente la prerrogativa en defensa y exteriores, si luego la Asamblea Nacional Francesa no te aprueba el paquete a Ucrania, pues te pasa como le pasaba a Biden en Estados Unidos, que ya estás colgado de la brocha y te han ganado en casa, ¿no? Por lo tanto, yo lo que veo en todos mis amigos franceses es una enorme preocupación, porque esto de decir, no, en la segunda vuelta al final todo el mundo ganaremos, ¿no? Ojo, porque puede salir mal y a lo mejor en vez de un Sánchez esto es un Renzi, y es un plebiscito, ¿no? Y desapareces por la urna, ¿no? Como cuando le quites el tapón, ¿no? Y luego me preocupa tanto o más Alemania en el sentido de que, bueno, por lo menos en Francia lo vamos a saber pronto, mientras que la agonía alemana es muy complicada y de hecho, Ruth decía, es la desigualdad, etcétera, sí, pero en parte es la incapacidad de gobernar de esas coaliciones de izquierdas que quieren parar a las derechas la que está alimentando también, por ejemplo, ¿no? Una gran parte de los problemas agrícolas de revuelta contra la agenda climática viene de que en Alemania los liberales impusieron unos recortes muy fuertes al presupuesto y entonces la coalición rojo y verde no tuvo más remedio pues que quitar los subsidios al diésel, los agricultores se enfadaron, etcétera, etcétera. Ahora, como los alemanes, pese a tener ¿no? bolsillos profundos por su capacidad, pero han decidido autoimponerse una regla de gasto constitucional muy, muy estricta, ahora tienen que hacer un recorte de 40.000 millones en el presupuesto del año que viene, porque todo lo que habían hecho de fondo COVID, el Tribunal Constitucional ha dicho que los fondos COVID y los fondos Ucrania no se pueden utilizar para darte subsidios para ponerte un panel solar o para cambiarte la caldera de gas, todo esto, ¿no?
que si lo quieres hacer, tienes que hacerlo dentro del presupuesto y dentro del techo de gasto. Entonces, ¿cómo va a ir ahora una coalición rojiverde a aprobar un presupuesto con 40.000 millones de gasto? Porque además los liberales están esperando a verse por encima del 5%, porque estás por debajo del 5% desapareces. En cuanto se ven en una zona de seguridad por el 5% de las encuestas, matan al gobierno de coalición, provocan las elecciones con la esperanza de gobernar con la CDU, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una inestabilidad grande en Alemania en todo ese proceso. Y de cara a los nombramientos, como decía Ruth, la posición de Scholz es muy complicada porque le va a regalar la presidencia de la Comisión a una conservadora alemana porque somos muy patriotas, entre comillas, y preferimos un alemán presidente de la Comisión, aunque sea conservador, que, digamos, otro que no sea alemán, ¿no? Pero claro, ¿qué vas a obtener a cambio? ¿No? ¿Le vas a dar un cheque en blanco? Como decía Mercedes, todos esos votos flotantes, ni siquiera de esos 200 que tiene el Partido Popular, ni siquiera la coalición que apoyaría a von der Leyen, que tiene más de 400 sobre el papel, pero normalmente pierde un 10, 15, 17% de esos votos cuando llega a la hora de la votación y tiene que sumar 361. O sea que solo con que perdiera el 10%, que es lo habitual, esa coalición de 400 ya se queda por debajo, se queda en 360. Y ahí es donde entra Meloni. Los 26 escaños de Meloni, bien jugados, pueden ser los que completen las deserciones de populares, liberales y socios, porque también hay populares como republicanos franceses que no votan a von der Leyen, ¿no? Entonces, esos 26 de Meloni son una buena fuerza para compensar, pero Scholz y Sánchez, por supuesto, están diciendo no con Meloni, ¿no? Y esa manta que va a tener von der Leyen, aunque sea la única candidata posible, pero es una candidata que, como dicen los sociólogos electorales, tiene este síndrome de la manta muy corta, que si te tapas el pecho se te salen los pies y si te tapan los pies se te enfría el pecho, ¿no? Porque si tiras de un lado te pierdes a los socialistas, y si quieres tener a los socialistas y verdes a toda costa, no sueñes con esos 26 de Meloni, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Ruth, todo lo que quieras añadir también al contexto francés y alemán y añadiendo también, como ya Nacho lo vinculaba, pues con ese reparto de puestos, no sé, desde tu punto de vista, ¿qué podemos esperar de ese reparto de los puestos más relevantes? Ya hay algunos nombres de favoritos, pero si crees que también los partidos de ultraderecha van a exigir su cuota de poder en todo este movimiento de cargos, y si puede haber sorpresas efectivamente de última hora con la comisión y que al final no sea posible un segundo término de von der Leyen. Bueno, un poco completando los contextos de Francia y Alemania, es verdad que las dos hipótesis que ha planteado Nacho, que yo creo que son las que tenía Macron en la cabeza, eran, por un lado, si gana Bardella, tengo una cohabitación que, bueno, llegado el caso, pues podía hacer esto que planteaba Mercedes, ¿no? Deslegitimar la gestión, es decir, permito que estés ahí e intento deslegitimar lo que hagas durante estos 3 años que me quedan de mandato. Pero es verdad que yo, vamos, en mi opinión, yo creo que Macron no contaba con que las izquierdas se fueran a liar de la forma en la que lo han hecho tan rápidamente, con un manifiesto tan articulado, que nos puede gustar más, menos, pero que tiene una coherencia, que es innovador en materias, por ejemplo, de política exterior muy significativas en relación con posiciones que, por ejemplo, había adoptado la Francia insumisa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ucrania. Y que con eso yo creo que Macron no contaba. Entonces, a la luz de las encuestas, vemos que la fuerza Renaissance de Macron está en tercera posición y tenemos prácticamente un poco por delante el partido Le Pen y en segundo lugar esta coalición de Nuevo Frente Popular francés. Se podría dar el caso de una victoria de las izquierdas y que la cohabitación fuera con las izquierdas, ¿no? Decía Nacho que Hollande se presenta por la Francia insumisa. No, yo creo que estás exagerando ahí. Hay una coalición de fuerzas políticas que son
Los socialistas es verdad que están muy disminuidos, están los verdes, pero hay muchos más, además de la Francia insumisa. A mí me sorprendió cuando salió el nombre de Hollande, porque dije, madre mía, qué renovación, ¿no?, de las izquierdas. Pero parece que también hay como una especie de acuerdo entre caballeros o damas, ¿no?, de pues, no presentar en la circunscripción en la que va Hollande a ningún otro candidato de la oposición a las derechas radicales, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la cohabitación puede ser uno de los escenarios. No parece que Guenassan sea capaz de avanzar al menos en las encuestas de opinión durante los últimos días. Y la idea que ya hemos visto repetida, me ha llamado la atención que prácticamente han utilizado la misma frase tanto Mbappé como Macron, ¿no?, ya se sabe que son muy buenos amigos, es la de, ¿no?, llamar al voto contra los extremos, no especifica qué extremo, ¿no? Entonces, claro, la idea es agrupar voto en torno al centro político que se supone que es Macron, ¿no? Un Macron que, por otro lado, en los últimos tiempos se ha escorado bastante hacia posiciones más hacia la derecha que hacia el centro. Vamos a ponerlo de ese modo, con la reforma, por ejemplo, de la ley migratoria, y las últimas declaraciones del propio Macron así lo avalan. Es decir, está acusando a las izquierdas, no sé cómo ha llamado, un régimen no recuerdo ahora cuál ha sido la expresión que ha utilizado, ha sido yo creo que esta mañana o ayer, en relación diciendo lo que quieren las izquierdas es un sistema de inmigración libre, ¿no? Venía a decir algo así. Bueno, pues eso también, digamos, es hacer el caldo gordo, en mi opinión, a Le Pen y a Bardella en esa dirección. El caso alemán yo creo que sí que es muy relevante, porque es verdad que, bueno, AfD va 18%, ¿no? Claro, no es el 30 y pico % de los franceses o el casi 30% de Meloni, pero claro, es extremadamente relevante en torno, si lo ponemos además en el contexto alemán, porque lo que sí que ha demostrado este proceso electoral es la gran quiebra que existe en el país entre la Alemania oriental y la Alemania occidental. Y que ahora mismo además nos vamos a enfrentar en los próximos meses a procesos electorales precisamente en la Alemania, la antigua Alemania del Este. Y eso está generando además un efecto contagio en algunos otros lugares del territorio alemán, que se están también articulando, digamos, hacia esas nuevas formas, ¿no?, de lo que se ha llamado la izquierda conservadora, que es verdad que todavía es muy incipiente, pero que ha conseguido una cierta representación. Yo, cuando planteaba a Nacho, que hablaba de la fracaso de la coalición de izquierdas, es que yo no veo que haya una coalición de izquierdas en Alemania. Hay porque estando los liberales no puede ser una coalición de izquierdas, solo es rojiverde y algo más, ¿no? Y amarilla. Y ya sabíamos, ¿no?, cuando entraron los liberales en el gobierno alemán, un poco qué es lo que irían buscando. Lo que sí que hemos visto es que efectivamente el Partido Socialista cae, y cae duro, cae a tercera fuerza, pero es que los liberales y los verdes caen mucho más en términos relativos y absolutos en relación con los socialistas. Por tanto, lo que vemos es también, y un poco uniendo los dos casos, algo que me parece que también es relevante. En el caso francés, si os acordáis, hace, bueno, los últimos meses en los que Macron puso, ¿no?, encima de la mesa el tema de llevar tropas a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y que muchos analistas plantearon que esto era una estrategia de cara precisamente a estas elecciones para plantear, ¿no?, a la ciudadanía francesa, ponerles frente al espejo y decir, mirad, si votáis a Rassemblement Nacional, estáis votando, digamos, a un aliado de los rusos, ¿no? Y esto no parece que le haya salido bien, si esta era la estrategia de Macron, ¿no? Esto se ha dicho por muchos analistas franceses y de otros lugares, que podía haber sido que esa era la estrategia de Macron cuando lanza, digamos, algunas de estas propuestas en materia de política de defensa y de presencia en Ucrania. Y vemos que en el caso alemán también los más resistentes a la posición del gobierno alemán actual en relación con Ucrania, pues era esa extrema derecha, y también esa nueva izquierda de Sarah Wagener, que es una escisión de Deleuze, ¿no?, que son fuertemente anti-OTAN, a favor de, digamos, de posiciones de búsqueda de
un acuerdo inmediato en Ucrania y muy anti-inmigración, por ejemplo, ¿no? Y todas esas líneas convergen en un incremento precisamente de los votos a esas fuerzas políticas que apuestan por estas cuestiones. Por tanto, las estrategias que se han dado por parte del gobierno alemán y del gobierno francés en relación específicamente con el caso de la guerra, que era uno de los ejes sobre los que antes del periodo electoral sí que veíamos, ¿no?, que podía ser movilizador de electorado, pues ha jugado en su contra, precisamente en estos dos países que son además centrales en el proyecto europeo. Y si nos vamos al tercero en cuestión, que al principio planteabais, ¿no?, la necesidad de que España tuviera un mayor papel también en el marco europeo, vemos sin embargo que no está sabiendo aprovechar esas oportunidades, pero sí que hay otro país, que es Polonia, que sí que lo está sabiendo aprovechar. Y fijaros que, de nuevo, ahí el eje de la guerra no está operando, pero tampoco desciende la posición de las derechas radicales, porque tenemos un descenso, efectivamente, de Ley y Justicia de 6 escaños que lo recupera su escisión por la derecha, que gana 6 escaños también en el Parlamento Europeo. Por tanto, queda en tablas en comparación con Tusk. Y ese triángulo de Weimar, digamos, es en el que se está operando. En cuanto a los top jobs, yo creo que es importante recordar que, yo creo que lo apuntaba antes Nacho, que la última nombramiento fue por 9 votos, porque el voto en el Parlamento Europeo es secreto, había mayoría suficiente y Ursula von der Leyen solamente ganó por 9 votos. Y ganó por 9 votos porque llegó a acuerdos específicos con Viktor Orbán, ¿no?, entre otros. Es decir, no sería la primera vez que Ursula von der Leyen consigue volver a ser presidenta de la Comisión gracias al voto de la derecha ultra. También es verdad que con Ursula von der Leyen tampoco nadie contaba, porque el candidato era otro. Por tanto, yo creo que hay que esperar. Esta tarde ha llegado la noticia, además, de que, por ejemplo, el grupo de conservadores y reformistas ha conseguido incorporar a varios miembros no alineados que no estaban todavía asignados al grupo, y se ha convertido en el tercer grupo del Parlamento, por delante de los liberales. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Como decía antes Mercedes, qué pasa con toda esa gran cantidad de escaños que siguen estando no alineados. ¿Qué va a hacer Orbán? Porque Morawiecki ya ha hablado con Orbán y ya le ha dicho que quiere que esté en el grupo de CR. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a haber más grupos que le sigan? Bueno, pues eso tendremos que ver cómo evoluciona a lo largo de las próximas semanas y hasta final de mes. Por tanto, el tema es verdad que se habla de Antonio Costa, que es el que más dudas está generando. No, obviamente, porque los socialistas salen muy tocados de esta contienda electoral, salen muy debilitados, por más que Sánchez esté liderando las negociaciones, que no tienen la suficiente fuerza política ahora mismo en Europa para poder llevar a cabo una negociación, y los populares están muy, muy empoderados, porque es que ha sido un alarde de resistencia frente a los socialistas, pero también frente a lo que se decía que iba a ser esa gran ola de los partidos más a su derecha. Y de hecho, ahora lo decía Mercedes, se incrementa, digamos, el peso específico en la Cámara del Partido Popular Europeo, con todas las rencillas y las grietas que existen también dentro de ese grupo parlamentario, porque no todo el mundo piensa de la misma manera. Es decir, ahora han hecho los republicanos franceses, que no están por la labor de apoyar en ningún caso a von der Leyen, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos hablar de otros, como los austríacos y otros, ¿no?, que quizás se sentirían más cómodos no tanto en el Partido Popular Europeo como en otros grupos más hacia su derecha. Muchas gracias, Ruth. Mercedes, también si quieres opinar algo de los top jobs o de lo que han mencionado tus compañeros, pero también hemos hablado que posiblemente las políticas más tocadas sea la agenda verde, el tema migratorio también. Te quería preguntar, tú hablabas de que sí que veías cierta continuidad en el tema de la autonomía estratégica. Te quería preguntar también cómo ves si puede influir o no en el ámbito de la defensa y, por supuesto, también vinculado con la guerra de Ucrania. Bueno, en primer lugar, los top jobs. Todavía puede haber mucho movimiento. Entre otras cosas, si no lo han cerrado el lunes es por algo. Y
yo sí veo aquí que hay en este momento una especie de voluntad de poner en su sitio, lo he oído así, ¿no?, a los socialistas y decirles, es que pesáis muy poco, no tenéis la fuerza para imponer nada, lo que os demos va a ser una concesión graciosa. Y esto tampoco es bueno, humillar a nadie, porque además con los socialistas vienen todas las izquierdas, porque los otros ya no tienen ni posibilidad de reivindicar nada, ¿no? Esto no es bueno, vamos a verlo. También hay que decir, Ruth lo ha explicado muy bien, a von der Leyen hay mucha gente de su propio grupo popular que no le apoya, pero es que von der Leyen ha generado muchísimas resistencias y antipatías. Y yo incluso si me piden una valoración de su gestión, yo diría, era una líder fuerte y en los momentos de crisis en que hacía falta poder lanzar, negociar y sacar adelante propuestas, lo ha hecho muy bien. Pero el problema es que ha acabado con la colegialidad de la comisión, que era ella con su gabinete. No ha consultado a un solo comisario y no ha montado en el carro de las propuestas a nadie. Sí comenzó a gobernar con el Parlamento, pero enseguida se deshizo del Parlamento y de sus comisarios. Entonces, en ese sentido, tiene muchas cuentas pendientes y hay mucha gente que se la está guardando doblada. Así que a lo mejor nos llevamos un susto con von der Leyen en su votación en el Parlamento. Yo no lo doy por hecho, ni mucho menos. Y esta medida que hablo con mis amigos que viven en la Brussels-Bahn, todo el mundo te dice, cuidadito, cuidadito, que hay mucha gente que le tiene ganas. Entonces vamos a ver por ahí. Decía Ruth que el frente de la guerra que no había ganado. Yo creo que es relativo, porque uno de los nombres que están más sólidos y que menos se discuten es Kaja Kallas para alta representante. Y Kaja Kallas es la halcona. Es decir, y ponerla al frente de la cartera de exteriores supone que los Estados miembros están de acuerdo con tener una posición muy dura y muy firme en el conflicto de Ucrania y que el conflicto de Ucrania y la cuestión defensa es la prioridad top, la número 1. Kaja Kallas, por ejemplo, es la que propone el modelo de compra de munición para dárselo a Ucrania. Luego le siguen los demás, pero quiero decir que es la que ha vocalizado en nombre de los bálticos, que siempre han sido los más duros, las propuestas de que la Unión Europea tenía que apoyar sin fisuras y sin límites a Europa. Entonces, apostar por Kaja Kallas, y eso se está discutiendo poco, es una declaración de intenciones muy, muy clara por todos los gobiernos. Y además es que Kaja Kallas depende del Consejo Europeo, va a representar al Consejo Europeo. Luego, es ahí donde tiene todavía más peso que el propio Parlamento. Es cierto que luego tiene que pasar la audición como comisaria de Relaciones Exteriores, pero tiene una fuerza importantísima el nombramiento por parte del Consejo Europeo. Así que por ahí yo creo que hay un mensaje muy, muy claro apoyando a esta señora. Si vamos a partir los mandatos del Consejo Europeo y del Parlamento y vamos a intentar con eso satisfacer a minorías, y no solamente hablo de minorías ideológicas que hemos evaluado antes, sino también de partidos, de países que no están representados o de maneras de ver el mundo, pues es posible que se haga. Al final los pactos a la europea son así, un poquito ni para ti ni para mí. Podemos romper tanto los 2 años y medio que permite el tratado para el Parlamento y el Consejo Europeo y pactar que va a haber un turno entre distintas ideologías. Va a ser, pero claro, los socialistas no van a estar tan representados como lo han estado en el pasado, porque no tienen la misma fuerza política. Eso es lógico. Y desde luego, si nos preguntamos qué está pasando con la izquierda en Europa, y tanto en el nivel institucional europeo, que es el que evaluamos, como en el nacional, no sé, yo aquí es donde conmigo misma tengo muchas discusiones, porque pienso qué está pasando, cómo está cambiando nuestro mundo. Es cierto que un poco cuando nos remontamos en la historia, vemos que cuando hemos vivido una revolución, y yo creo que estamos en este momento en la 4ª revolución industrial, todos los parámetros políticos, sociales, económicos cambian radicalmente. Estamos viendo cómo el paradigma económico está cambiando radicalmente. Es que a lo mejor los políticos vienen detrás o a lo mejor tienen solamente un tiempo de adaptación, pero también a mí hay una cosa que de todas estas elecciones me han hecho pensar mucho y lo voy a poner encima de la mesa, que es la cuestión de cómo por primera vez la juventud masivamente vota a las extremas derechas. ¿Y cómo qué? Porque cuando les preguntas es como un voto de protesta. Yo creo que aquí tenemos un problema que posiblemente sea una brecha generacional
porque no somos capaces de abordar una de las crisis de las que nadie habla. Y sin embargo, la Comisión tiene un informe estupendo, que es la crisis demográfica. La crisis demográfica que está haciendo que por mantener el nivel de vida de las generaciones mayores, a los jóvenes los dejamos sin oportunidades. Pero estoy compartiendo reflexiones personales, pero está claro que los partidos mainstreaming están teniendo en este momento un problema en conectar con el electorado y sobre todo están perdiendo su rol tradicional, que es el de canalizar las demandas de la población al sistema político para dar respuesta a sus problemas. Eso es lo que estamos viendo con esta crisis política que vemos en Europa, ¿no? Respecto a la agenda política, yo creo que la agenda política se va a notar. Tú hablabas de la cuestión migratoria. Yo creo que la cuestión migratoria no se va a tocar una coma. ¿Por qué? Porque hemos terminado la legislatura sacando adelante la reforma de la política migratoria que ha costado toda la legislatura cocinar. Ha sido muy delicada y yo creo que están todos contentos, que no van a tener ningún interés en volver a sacarla del armario. Porque desde luego los que pensamos con las claves de la vieja Europa, de la Europa más, podríamos decir, idealista, volcada en los valores, los derechos humanos, la reforma nos parece una catástrofe. Para muchos anti-inmigración duros, que aquí se han mencionado muchos de esos partidos, sigue siendo demasiado permisiva. Pero yo creo que tenemos un término medio en que la mayoría de los actores políticos europeos en este momento pueden sentirse más o menos cómodos. Y ya digo que yo como europeísta no me siento contenta en absoluto, pero veo que esa es una cuestión que no se va a sacar de encima de la mesa porque es abrir una brecha que no. Ahora, defensa, indudablemente, la defensa del top. Y Ucrania, el top. Eso, la elección de Kaja Kallas nos da ese mensaje clarísimo. Y la cuestión de la seguridad económica como vector de todas las relaciones internacionales, y yo creo que también. Es decir, nos vamos ya a unas relaciones internacionales mucho más transaccionalistas, donde la Unión Europea va a intentar promover sus intereses en el mundo. ¿Que es posible que perdamos ambición en muchas de nuestras, podríamos decir, tradicionales áreas de interés? Por ejemplo, la cuestión del cambio climático, pues es posible que se ralentice la agenda verde. No digo que no, pero esperemos que ahí también muchos de los contrapesos que existen puedan mantenerlo. Porque hay algo que hay que recordar aquí, que es que para hacer el análisis de la política europea no podemos trasladar los parámetros del Estado-Nación. Esto no es una política gobierno-oposición, una ideología contra otra. Es una democracia consensual, es decir, para sacar adelante una ley, en el pacto migratorio se ve, tienes que incorporar a personas de muchas ideologías diferentes, pero también sensibilidades de muchos estados diferentes. Y es que también hay muchas cosas que para nosotros en Cable Interna nos parece que es una cuestión ideológica. Nacho lo ponía con el caso del techo de gasto alemán. Y es una cuestión también de sensibilidad por países. Por ejemplo, cualquier alemán, sea de derechas, de izquierdas o demás, igual que cualquier neerlandés, practica el ordoliberalismo. Es decir, las finanzas públicas perfectamente cuadradas y no entran en déficits excesivos. Y luchar contra la inflación. Entonces nos pasa que con esto podríamos decir de perspectivas nacionales, intereses nacionales, perspectivas ideológicas, posiciones frente al proyecto de integración, entran muchos otros vectores que hacen que los acuerdos que sacan adelante una ley sean mucho más amplios y mucho más participativos que simplemente gobierno-oposición. Así que la política europea es compleja, pero también muchas veces la complejidad da más oportunidades para sacar adelante una determinada salida política. Muchas gracias, Mercedes. Ignacio, te voy a lanzar dos preguntas porque sé que te tienes que ir a -4 en punto. Y una de ellas, mencionada como uno de los elementos uno de los puntos que has tocado al principio de tu intervención, todas esas cosas que dividen y que al mismo tiempo unen a lo que hablabas tú, no solamente dos o quizás tres o más fuerzas de derechas dentro del Parlamento Europeo. Un poco qué les diferencia, qué les distancia y si es posible en algún momento o a día de hoy en la actualidad una posible alianza. Eso por un lado, y luego recojo una de las preguntas de alguien que nos sigue, que es Miguel Antón, que nos pregunta cómo pensáis o cuál podría ser el impacto de una victoria de Trump en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Vale. Bueno, pues intento ser breve pero son preguntas de calado, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una derecha como es la de Meloni que quiere jugar, ¿no? Y que quiere transar y que está en el gobierno y que quiere sacar cosas y que está dispuesta a intercambiar políticas, ¿no? Pues como hemos visto respecto a Ucrania, al principio, ¿no? Pensábamos que iba a ser muy escéptica y que venía un poco de ese rechazo italiano a la guerra, pero eso lo ha acomodado bien con los populares. Luego, por el otro lado, ha pensado que puede hacer el puente con Orbán para algunas otras cosas. Pero es que eso es muy complicado, o sea, Meloni quiere jugar, pero pues tiene esa toxicidad y no es fácil aunar esto porque se le descabala. El problema del lunes por la noche de la reunión del Consejo Europeo es que los grandes, digamos, llegaron a la cena habiendo pensado que ya lo habían cocinado todo. Entonces, si tú invitas a cenar a 27, ¿no? Y Charles Michel abre el orden del día diciendo, bueno, entonces estamos todos de acuerdo que von der Leyen es la presidenta de la Comisión Costa del Consejo y tal. Y entonces Meloni levanta la mano y dice, yo de todos los que están aquí, de los grandes, soy la única que ha ganado las elecciones. Entonces toda esta coalición de perdedores se ha repartido todo esto antes de que empiece el juego, ¿no? Y entonces lo bloquea. Y luego a ella se suman los pequeños que dicen, ya están los grandes de nuevo, repartiéndoselo todo sin contar con nosotros y echándonos algunas migajas, ¿no? Entonces, pero esa derecha yo creo que es interesante, esa extrema derecha quiere jugar. La otra, yo creo que Marine Le Pen todavía está en el antisistema porque no ha llegado todavía. Y no, entonces necesita contar y decir, ¿no? Seguir siendo antisistema. Luego, claro, cuando los mercados han leído su programa económico, resulta que faltan 100.000 millones de euros, ¿no? Y ahí ya, como le pasa a muchos de estos partidos, una cosa son las cosas que dices para llegar al gobierno y otra cosa ya verás cuando llegues al gobierno. Pero yo creo que está todavía, no sabemos si todo eso que dice como le pasaba a Trump, lo hará o no lo hará, o luego una vez que esté en el poder le dará todo igual y será muy oportunista, muy pragmática. Y luego sabemos que están los que nunca van a cambiar, ¿no? O sea, alternativa para Alemania, como hemos visto, pues sostiene que no hay que generalizar, ¿no? Que ni todos los políticos son unos ladrones, ni que todos los de las SS son en principio malas personas, que eso es generalizar, ¿no? O sea, hay gente que no va a cambiar y no parece una broma, pero es que no lo es que lo han dicho, ¿no? Que no hay que generalizar sobre las SS porque ahí había mucha gente, ¿no? En fin. Luego, yo creo que hay algo muy importante sobre el tema, sobre la agenda y la política industrial, porque había también aquí una pregunta Sí, en el chat que efectivamente. estaba viendo, ¿no? Y es Ujú. que si solo hablamos de las dos transiciones, como hemos hablado en la legislatura pasada, nos perdemos algo muy importante. Y es que la transición verde y la transición digital la estaríamos haciendo de una manera completamente diferente si no hubiera una transición geopolítica. Si no hubiera esa transición, estaríamos encantados de comprar gas barato de Rusia para ganar competitividad y para innovar mejor y tal. Y estaríamos encantados de comprar paneles solares chinos y vehículos eléctricos chinos porque es la manera más rápida porque son, ¿no? un 30% más baratos que los europeos. Entonces, es esa tercera transición la que trastoca las otras dos, porque ya entonces empiezas a tomar decisiones de política industrial que pueden no tener sentido económico o tenerlo a largo plazo, pero que a corto a lo mejor no lo tienen, y empiezas a chocar con todas esas enormes necesidades financieras que tienes, porque la globalización y el mercado no te lo va a dar a precio y en 24 horas. No te va a dar hidrógeno verde, no te va a dar todas estas cosas como no inviertas. No. Si hoy, y no sé si estáis de acuerdo con esto, ¿no? Si hoy volviéramos a hacer el Next Generation, si nos volvieran a otros 750.000 millones, no haríamos probablemente, no nada, pero haríamos las cosas de una forma muy distinta. Porque no haríamos 27 programas de gasto nacional, como hemos hecho. No haríamos rehabilitación de edificios. Haríamos defensa, grandes infraestructuras de conectividad europeas y grandes inversiones en investigación y desarrollo en energía o grandes infraestructuras energéticas, ¿no? Entonces, no hemos perdido una oportunidad porque lo hicimos con los datos que teníamos de que había que estimular la demanda interna, pero dudo mucho de que vayamos a tener otros 750.000 millones encima de la mesa tan fáciles para hacer todas estas cosas, ¿no? Creo que esas eran las dos, o la segunda respondió a lo que me da la gana porque la había visto en el chat. Sí, no, te había preguntado también por Estados Unidos, si te da tiempo, Sí. pero genial porque has contestado a la pregunta de Javier Ferrer, que efectivamente hablaba de Vale, de brevemente reindustrialización. sobre Estados Unidos. El supuesto de que cuando se dice vamos a
¿qué haremos con Trump y cómo protegernos de Trump? Nos vamos a dividir. Nos vamos a dividir porque habrá estados que se quieran acomodar a Trump y negociar con él. Trump pondrá un arancel del 10%, que es sin justificación, pero si te cuelgan por la ventana de los tobillos, ¿no? Y luego te vuelven a meter dentro y te dicen que es solo un 2%, y sabes, si negocias un 2%, pues te irás contento de la negociación porque el 10% era terrible. Pero habrá europeos que hagan como hizo Japón, como hizo Shinzo Abe, y Alemania puede que esté incluso allí. Si mi paraguas nuclear es estadounidense, yo no puedo confrontar con Estados Unidos, me voy a acomodar. Y como habrá estados que se acomoden y estados que no, pues Trump tendrá bastante éxito en dividirnos, como China y como Rusia, ¿no? Entonces yo creo que lo importante no es tanto lo que vaya a hacer Trump, que sabemos lo que va a hacer, y por otra parte va a haber mucha continuidad en China, sobre China, entre Biden y Trump, y habrá mucha continuidad en proteccionismo y política industrial en Estados Unidos. Pero nos va a dividir, y eso me parece que es en lo que deberíamos trabajar. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Ruth, cualquier cosa que quieras añadir de lo comentado, y aquí hay un tema sobre inmigración, que hay una pregunta sobre inmigración que te la paso a ti, que es un tema que tú también trabajas mucho y que investigas, de Ángel Jiménez. Dice que si se considera antisistema el voto que impide que millones o miles de marroquíes vivan en España sin trabajar, sin que haya una guerra en Marruecos. Bueno, quería un poco hilar con lo que ha planteado Nacho. Porque estoy muy de acuerdo en que si no hubiera una crisis geopolítica, las formas de hacer en Europa serían totalmente diferentes, ¿no? No se habría reaccionado de la forma en la que se lo ha hecho y que se ha hecho, y además en la dirección en la que se ha hecho. Y a esto nos plantea también la cuestión de la transición verde, que está vinculada a la transición energética, ¿no? Porque son primas hermanas en realidad. Si no hubiera una guerra en Ucrania y no se hubiera desacoplado, digamos, la economía europea de Rusia, probablemente el impulso a la transición verde pues hubiera sido menor también. La cuestión es, claro, las dinámicas internas dentro del marco europeo nos llevan hacia otro lado. Yo no he dicho, Mercedes, que haya ganado el marco contra la guerra, sino que en Francia específicamente y en Alemania el voto joven, por ejemplo, sí que ha votado en esa dirección. Pero yo no he dicho en ningún caso que en toda Europa haya ganado esa opción. Porque evidentemente lo que estamos viendo en el este está moviendo todas las estructuras de toma de decisiones europeas. La cuestión es hasta dónde va a responder la opinión pública. Decía, creo que era Nacho, en la cuestión, no, te planteabas tú, Mercedes, planteabas tú algo en relación con que se avanzaría hacia el modelo social. Yo creo que esto ha quedado absolutamente relegado, igual que va a quedar relegado todo el tema de transición verde y demás, por otras políticas que van a ser más perentorias y que desde luego es donde se está apostando de manera muy clara, que es la política industrial de defensa, sin ir más lejos. Pero esto también tiene que ver, yo creo que hay que ser conscientes también de los impactos que tiene en el tejido industrial, que no sea militar, en las cuestiones que tienen que ver con la transición verde, de donde, ¿no? porque esta industria es altamente contaminante también, quiero decir, esto está muy, muy estudiado. ¿Cómo se va a abordar esta cuestión? Más allá de otro tipo de cuestiones en las que ya, si os acordáis, al principio de la invasión, de la segunda invasión rusa de Ucrania, Borrell decía que no era cuestión de elegir entre cañones y mantequilla. Ahora ya sí se va a tener que elegir entre cañones y mantequilla, entre otras cosas porque antes no lo he dicho, pero yo creo que es esencial saber, pues, y todos sabemos, que Alemania está en recesión, y eso es parte del problema que hay también en Alemania, ¿no? Que eso está teniendo también un impacto en cómo está reaccionando la opinión pública alemana y también otras. Y en relación también quería apuntar una cuestión en relación con el apoyo de la clase empresarial a las extremas derechas. Y se ha mencionado antes que
en Francia pues había desconfianza por parte de los mercados hacia una potencial victoria, ¿no? del partido de Le Pen, y sin embargo hoy nos hemos desayunado con el Financial Times un artículo en el que se plantea que, o sea, que hay una alianza de empresarios franceses que están mirando a ver cómo conseguir establecer relaciones y alianzas con el partido de Le Pen. Nada que ver, por ejemplo, con la clase empresarial alemana, que se posicionó exactamente al contrario de lo que estamos viendo ahora en Francia. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo se pueden primero resolver la cuestión de los principales puestos. Es verdad que Cara Kalas parece que está muy bien posicionada y no hay nadie que quiera discutir. También parece que se ha cerrado en la candidatura que no tiene nada que ver con la Unión Europea, pero ya que lo han negociado también la cuestión de OTAN, ¿no? Con Rutte, que se posiciona, ha llegado a un acuerdo con Orbán para que déle el apoyo mientras él no tenga que intervenir en Ucrania. Y sí, vamos efectivamente hacia una Europa liderada por los halcones. Y como decía en mi primera intervención, una Europa que se ha desviado en el eje geopolítico hacia el este. Y yo que escuchaba estos días también que, bueno, que quizás tendríamos que también desde los países de Europa Occidental y los países del sur intentar que no toda esa geopolítica fuera liderada precisamente por, ¿no? Yo creo que lo ha dicho Nacho antes también, que fuera liderada por los países del este, porque ellos tienen sus propias también ¿no? avances y planteamientos que quizás no todos compartamos. Y estamos dejando en manos de pues una persona como Cara Kalas, que es verdad que ha planteado todo este tema que decías tú antes, Mercedes, pero también que apuesta por la disolución de la Federación Rusa, ¿no? De dividirla en trocitos, ¿no? Esto es algo que ha salido también de ese marco. Por tanto, yo creo que estamos en un momento de inflexión en el ciclo político europeo. Yo creo que han sido muy determinantes estas elecciones, pero es cierto que yo creo que lo hemos repetido los tres, que se va a decidir más en el plano intergubernamental que con el resultado del Parlamento Europeo, aunque sí es verdad que tiene que ser el Parlamento Europeo el que tenga que ratificar muchas de estas decisiones, y que va a ser una legislatura de mucha negociación. Si normalmente ya había mucha negociación para alcanzar acuerdos que no fueran solo por la mínima, siempre se tiende, ¿no? Es un sistema muy consensual. En esta ocasión va a haber que negociar mucho más, porque hay mucha mayor fragmentación del propio Parlamento y, por tanto, llegar a acuerdos de mayorías va a ser mucho más complicado. Y bueno, hay que contar pues con todos esos números que decía Mercedes al principio, que me parecen súper útiles, tenerlos en la cabeza siempre. No solamente el Parlamento está fragmentado, el Consejo está fragmentado, que es algo que no teníamos costumbre, porque siempre eran las grandes familias las que controlaban el Consejo. Y acaso había uno, ¿no? Cuando os acordáis, cuando estaba Syriza, que había uno que no era de una de las principales familias europeas. Ahora también, no solo en el Parlamento, sino que también en el Consejo, la negociación política va a ser muy dura y a cara de perro, me atrevería a decir. Muchísimas gracias, Ruth. Para terminar, Mercedes, una última pregunta, por poner también el toque, un poco una pregunta sobre España. Miguel Antón nos decía que cómo veis la posibilidad de un nombramiento de Teresa Rivera y también un poco unirlo, como mencionaba Nacho, creo que también en una de sus intervenciones, España al final va a contribuir al Parlamento con un número considerable, además de eurodiputados que son europeístas, y por lo tanto, bueno, pues qué oportunidades ahí se abren para España para jugar un papel relevante y aprovechar las oportunidades de esta situación. Bien, en primer lugar, yo creo que España en las elecciones en el Parlamento Europeo gana mucho peso, considerado como país, y si fuera capaz de trabajar coordinadamente con sentido de país, como lo hacían tradicionalmente los británicos. Antes del Brexit, los británicos eran una fuerza formidable, porque cuando tenían un interés nacional iban todos en la misma dirección. Por eso yo creo que han sido los más hábiles negociadores en todas las instituciones europeas, cuando estaban dentro. Y estaban, diríamos, con la cuestión europea más o menos pacífica. Efectivamente, España va a ser la segunda fuerza en el grupo de los socialistas y demócratas, y no excluyamos que pueda ser la primera pronto. ¿Por qué? Porque los italianos tienen una cierta tendencia a cambiar de partido.
Esto se puede hacer en el Parlamento Europeo, no es transfugismo. Cada diputado tiene un mandato personal representativo y está prohibido el mandato imperativo. Entonces, llevarte tu escaño a otro grupo político o cambiar tu voto y no se lleva disciplina ni de partido ni de grupo es perfectamente legal y legítimo, ambas cosas. Y en ese sentido, si los italianos perdieran puestos, podría ser España perfectamente la primera fuerza, como lo va a ser. Y de hecho, me consta que están jugando muy potentemente para revalidar o bien la presidencia de la delegación socialista y demócrata, como la teníamos en el pasado con Irache García, o bien una vicepresidencia del Parlamento, o uno u otro. En el Partido Popular Europeo nos pasa lo mismo. Es que van a ser la tercera delegación. Luego tenemos ahí y con números muy potentes y además sabiendo que antes de esta renegociación de que se vengan nuevos, si el Partido Popular Europeo ha crecido, ha sido gracias a que el Partido Popular Español ha crecido. Y esto le están sacando, diríamos, partido en ese sentido. Entonces, si tuviéramos un sentido de país que desgraciadamente falta, en el Parlamento Europeo podríamos ser una formidable fuerza. Segunda consideración, Teresa Rivera. Yo creo que Teresa Rivera, si se plantea lo mismo para la cartera de energía o la de cambio climático, puede estar muy bien posicionada, porque en Europa Teresa Rivera tiene una gran credibilidad. Se considera una de las mayores expertas que existen en este momento en Europa, en concreto en transición energética, para abrazar la transición verde. Y en ese sentido, a ella, como quien dice, no solamente le ampara el que sea la propuesta del gobierno español, sino especialmente su currículum, su buen hacer y su conocimiento técnico. También todo esto tiene que encontrar el encaje en la nueva comisión, porque claro, España puede proponer, pero luego la presidenta de la comisión, si fuera von der Leyen, casi sí, ¿no? Pero puede que no. Tiene que ofrecerle una de esas carteras en que ella encaje. Porque claro, el Parlamento hace las audiciones y no solamente te examinan de tu europeísmo e independencia, que es el primer criterio, el segundo criterio es de tu currículum y tu capacidad para desempeñar esa cartera. Luego viene muy vinculada a la cartera para que te propongan. Por eso yo hablaba de 2 carteras previamente, que es donde su perfil encaja perfectamente. Y si encajara por ahí, yo creo que sería una gran aportación española, porque como digo, creo que es una profesional de primera fila y creo que representaría muy bien, no puedo decir los intereses del país porque la comisión es independiente, pero por lo menos podríamos decir tarjeta de presentación de los españoles son muy buenos, que es otra cosa. Muy Gracias. bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3. Nacho se ha tenido ya que ir, que tenía un compromiso esta tarde. Y bueno, muchísimas gracias a las 3. Son ya -5. Habéis compartido muchísima información, muchísimos análisis. Gracias, ¿no? Nos vamos con muchos conocimientos y con muchas cuestiones para las que reflexionar. José Manuel, te doy paso por si quieres hacer el cierre y yo lo dejo aquí por el momento. Sí, muy brevemente. Nosotros tenemos previsto hacer unas sesiones sobre las elecciones norteamericanas, porque evidentemente van a condicionar todo lo que estamos viendo y lo que hemos hablado hoy, pero también quisiéramos cerrar el año echando un vistazo más allá de América y Europa y mirar un poco cómo está evolucionando el sur global, qué ha pasado en China, qué está pasando en China, qué ha pasado en India, cómo va a influir todo esto y cómo al final veremos si tenemos la aventura de que la situación de Gaza se resuelva y haya por lo menos un periodo donde no vivamos las dramáticas y terribles visiones que tenemos todos los días y que nos estamos acostumbrando a esa banalidad del mal al cual hacemos referencia. En ese sentido, les seguimos informando. Quisiéramos, entre medias también, en esos meses finales del año, hablar del futuro de la democracia y de hasta qué punto todos estos movimientos que estamos viviendo pues van a condicionar lo que salga de la cumbre del futuro, que es cuando acaba el verano y que de alguna manera Naciones Unidas hará seguramente una serie de consideraciones y debates importantes, pero que vienen lastrados porque la gobernanza que se le encargó después de la Segunda Guerra Mundial estamos viendo en qué ha quedado. O sea, es
un quiero no puedo, un decir que voy a intentar orientar al mundo, y es darse cuenta que el mundo está de espaldas a nosotros y que nosotros solo somos capaces de hacer documentos interesantes como puede ser la Agenda 2030, pero que incluso si se cumpliera, si no hiciéramos transformaciones mucho más radicales, pues resulta que nuestra huella ecológica aumentaría sensiblemente. Por eso, nada más, con desearles un feliz verano. Esta es la última sesión que hacemos desde la parte central del capítulo español. Nos quedan todavía 2 o 3 sesiones de los grupos territoriales, una muy especialmente interesante de nuestro grupo navarro sobre gemelos digitales, pero bueno, eso ya, como dirían las películas aquellas de Irma la Dulce, eso era otra historia que no se la vamos a contar ahora. Simplemente les invitamos a que nos sigan, agradecerles su presencia y su asistencia, y especialmente agradecerle a estos magníficos ponentes que nos ilustren y que den nivel a estos debates que organiza la pequeña asociación que es el Capítulo Español del QDRMA. Muchísimas gracias, buen verano, y nos vemos a mediados de septiembre otra vez, pues esperemos que en una situación algo mejor y con el panorama europeo algo más clarificado, pero sobre todo con los panoramas de Ucrania y Gaza por lo menos encarrilados hacia una paz duradera y hacia un respeto de los derechos humanos y de alguna manera, las condiciones internacionales que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias.